Bien, y usted sabe que esta guerra que sostiene Israel continúa, más allá de todas las novedades, la eliminación de Yahya Sinwar, el líder del Hamas, la eliminación en realidad de toda la cúpula, tanto de Hamas como de Hezbollah, el ministro Yoav Gallant, el ministro de Defensa, que ha dicho que Hezbollah hoy cuenta tan solo con el 30% de lo que era su poder de fuego, pero todavía hay mucho que se está haciendo, incluso, bueno, destruir la infraestructura de financiamiento de Hezbollah. Vamos a hablar con alguien que nos puede dar seguramente datos muy precisos de cómo está operando el Ejército de Defensa de Israel, en lo que él pueda desde el rol que tiene. Me refiero nada más ni nada menos que al vocero del Ejército de Defensa de Israel, Ronnie Kaplan. Querido Ronnie, Moadim Lesimha para ti. Hola Miki, te atiendo acá desde la Azúcar, que estoy un rato en casa. Habimos Manim de Sazón. Qué bueno saber que por lo menos puedes, aunque sea un ratito, estar en casa y en la Azúcar, que es todo el Estado de Israel hace ya más de un año, ¿no? Viviendo en una Azúcar y en todo lo que significa desde el punto de vista simbólico. Ronnie, ¿qué nos contarías? Comencemos por esto respecto de las operaciones, las últimas que se están llevando a cabo, y ¿cuál es la perspectiva, si es que hay alguna que puedas comunicar? Sí, Miki, el día de ayer en la noche nosotros alcanzamos posiciones de todo lo que es la estructura financiera de Hezbollah. Hezbollah recibe plata principalmente de dos partes, que por un lado el régimen iraní y por otro lado de la propia población en el Líbano, ¿verdad? El Líbano es un estado prácticamente fallido, podemos decir, un estado muy pobre, pero aún así Hezbollah explota a la gente allí y le saca dinero, y básicamente tienen una especie de NGO, ONG, o una ONG que se llama Al-Qard Al-Hassan, que ellos reciben ese dinero como ONG y luego lo utilizan en todo tipo de actividades terroristas, ¿verdad? Eso es un poco lo que hace Hezbollah. La plata que viene de lo que es Irán es dinero, como te decía, que llega de las fuerzas Quds, de las guardias revolucionarias, principalmente de las fuerzas Quds, de las guardias revolucionarias, que pasan también allí plata de petróleo iraní que es vendido a Siria. Por ahí quedan excedentes que son pasados hacia el Hezbollah. Y básicamente eso es lo que no es algo de ahora, es algo que durante muchos años hemos estado detrás de los fondos del grupo terrorista. Es algo muy importante, porque si uno puede cortar los fondos, puede cortar esas canillas de dinero libre que les entran, entonces puede luchar mejor contra ellos. En eso estamos centrados, Miki. Bien, dentro de la información que ha surgido, el ejército presentó, bueno, imágenes y también de alguna manera información de que parte del tesoro, por llamarlo así, del Hezbollah está o estaba bajo un hospital, en un depósito. ¿Es así? Sí, efectivamente, y ahora hay algo muy interesante en este sentido, porque hace un rato nomás, Miki, hubo una conferencia de prensa en ese hospital, que es el hospital del Sahel, y en el marco de esa conferencia de prensa, eh, estoy viendo cómo, por ejemplo, la periodista de televisión española, Almudena Ariza, dice: yo estoy allí en la conferencia, estoy aquí en la conferencia de prensa, y estamos caminando por los distintos, qué sé yo, salas médicas del hospital, los departamentos médicos, y aquí no hay absolutamente nada. Y yo le contesto en mi Twitter, @Capitán Kaplan, le digo: pídale que le lleven al refugio privado de Hezbollah, en la calle Durham, en el edificio número 7, en la calle, le llama Airport Road, o sea, es en la zona, digamos, como una aerovía, una vía muy grande que va hacia el aeropuerto. Uh-huh. La zona se llama Haret Harik, y básicamente las aberturas o la entrada y la salida están en el edificio Al-Ahmadi y en el edificio central Al-Sahel. Pero ¿qué pasa? La prensa internacional está yendo directamente a otro edificio, y ahí le muestra: no, acá no tenemos nada, acá estamos tranquilos.
y ahí pueden ver un intercambio interesante que tengo allí con esta periodista, ¿verdad? O sea, Hezbollah es un grupo terrorista, Miki, que ha también construido fábricas en Siria, en Líbano, en Yemen y en Turquía, que proporcionan ingresos para sus operaciones terroristas. La unidad 4400 de Hezbollah gestiona todo lo que es esta red financiera. Estaba dirigida por este Jafar Katzir, también conocido como Haj Salah, que fue eliminado por nosotros hace unos días nomás, ahora todavía en el mes de octubre, y básicamente eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Ellos se esconden detrás de eso, y la prensa occidental yendo allí al hospital como si no hubiese nada, cuando los hacen entrar por una entrada y no por la otra, porque el búnker está debajo del hospital. Yo sé, Ronnie, que no necesitas sugerencia, pero la analogía me vino rápidamente a la cabeza y me recuerda cuando durante la Segunda Guerra Mundial llevaban a los veedores, entre otros de la Cruz Roja, a ver, bueno, los guetos y los campos de concentración, y les mostraban el jardín y no les mostraban nada de atrás ni querían ir a verlo. Digo, es maravilloso cómo funciona la especie humana cuando no quiere, y más cuando hay responsabilidad periodística. Supuestamente un periodista tiene que investigar, pero bueno, es lo que tenés y lo que tenemos en este mundo. Quiero llevarte a dos preguntas muy concretas. Una tiene que ver con, bueno, el tema de Sinwar, porque, a ver, durante casi un año se escuchó, por parte incluso del Ejército de Defensa, que Sinwar estaba en algún túnel que se sabía, pero que por la sensibilidad operativa no se lo tocaba porque estaba rodeado por muchos de los secuestrados. Bueno, finalmente Sinwar es eliminado casi por casualidad, estaba casi solo con otros dos terroristas. ¿Cómo se explica esto? Mira, Miki, la realidad es que él efectivamente el 95% del tiempo, desde el 7, en realidad 6 de octubre en la noche del 2023, hasta el mismo día que fue eliminado, hace unos días, diría que el 95% del tiempo estuvo en túneles. Mostramos el otro día cómo él se llevó a su esposa, a sus hijos, y mientras la gente en Gaza y al fin y al cabo los terroristas también, ¿verdad? Luchaban contra nosotros, él estaba tranquilo mirando la televisión en el sofá. Lo mostramos también el otro día en unas imágenes del ejército. En el momento en que nosotros terminamos cuando empezamos nuestras actividades operativas en la zona de Jan Yunes, Sinwar tuvo que moverse hacia la zona de Rafah. Nosotros, a pesar de que el mundo nos decía que es imposible entrar en Rafah, que no se puede hacer, nosotros estábamos seguros que había muchos secuestrados, que pueden ver en mis los 101 secuestrados aquí atrás mío, y también había muchos, te decía, secuestrados, y por otro lado también sabemos que Sinwar estaba allí. Él se sigue moviendo dentro de túneles, pero con muchas operaciones que vamos haciendo lo comenzamos a acorralar. Lo comenzamos a acorralar hasta que tuvo que salir a la superficie. La primera vez que se encontró con soldados de la Fuerza de Defensa de Israel fue la última vez que se encontró con nuestros soldados. Es decir, él no es un héroe ni nada que se le parezca. Él es una persona que estuvo abajo de los túneles, que todo el tiempo intentó de salvarse su pellejo. Obviamente el pellejo de la organización terrorista Hamas, pero también su pellejo. Y acá vemos una cosa muy similar, Miki, entre lo que hace Sinwar en este caso y lo que hace en este momento con la prensa internacional, la cuestión financiera de el Líbano, de Hezbollah, ¿verdad? Porque vos tenés aquí una explotación por parte de los grupos terroristas de las sociedades en las que vive. En este ejemplo de Hezbollah estamos hablando de la explotación económica de la sociedad libanesa, que ya de por sí está en grandes problemas económicos. Y en el lado de Sinwar podemos ver la explotación de sociedad en términos de usar a sus civiles como escudos humanos, básicamente, ¿verdad? En 600 kilómetros de túneles no tendría que morir ni un solo civil en la franja de Gaza, si acaso se quedan refugiados allí, ¿verdad? Pero no, ellos lo usan para su propia, para sus propias necesidades, obviamente, y eso es lo que hace siempre el grupo terrorista. Salvarse el pellejo a él
Sí. Entiendo, Ronnie, que por ahí hay cosas que no podés definir porque es parte también de lo que te toca en el ejército. Llama la atención, digo, llama la atención cómo termina por ser eliminado eh, casi estando solo cuando uno piensa, bueno, el líder terrorista del Hamas, con todo lo que eso significa, habrá tenido todas las prevenciones y rodeado de secuestrados para protegerse, etc. Bueno, termina casi como uno más y por casualidad. Parece por lo menos operativamente algo un tanto extraño. A propósito de esto, también apareció un informe de unas horas antes de lo que fue el 7 de octubre, en realidad 3 horas y algo antes, de lo que fue una alerta no escuchada por, bueno, todos, por el ejército, entre otros. ¿Qué dirías? Mira, la realidad es que lo que sucedió el día 7 de octubre, Miki, es la peor falla en la historia de la inteligencia y la defensa de las fuerzas de defensa de Israel y del Estado de Israel. Es algo que no tiene perdón para nosotros y no tengo una información interna sobre esa alerta específicamente, realmente no la tengo, si no te la compartiría. Lo que sí te puedo decir es que con respecto a Sinwar, ¿qué fue lo que sucedió a él? Él se vio en necesidad de salir debajo de los túneles hacia la superficie. Nosotros tuvimos un combate toda esa mañana, la mañana en realidad del miércoles, fue exactamente el miércoles Hace 16, una si no me semana, equivoco. claro. ¿Mm? Sí, el miércoles 16. Y en ese combate tuvimos un soldado gravemente herido también. Estábamos luchando contra barros terroristas, luego se quedaron solamente tres, logramos eliminar al resto. De esos tres, logramos eliminar a dos, pero nos dimos cuenta que uno de ellos se iba corriendo, se estaba como intentando de refugiar en algún lado, y un dron lo sigue. Es el dron que vemos allí en esas imágenes. Reconoce que hay un personaje allí sin saber que es Sinuar, y el tanquista de la Brigada 188 le dispara, y al otro día, el día jueves 17, en la mañana, van a ese lugar, le sacan básicamente de la cara esa especie de kefía que tenía en la cara, tapándole el rostro, y ahí es donde se dan cuenta, ahí es donde se dan cuenta que se trata de Sinuar. Bien, te llevo a otra pregunta que seguramente no depende de ti, sino que depende tanto de lo que hace a la decisión política como militar, pero uno se pregunta, y muchos articulistas en Israel también, bueno, ¿cuándo es el momento de que esto se termina? Porque, bueno, toda la cúpula del Hamas y de Hezbollah ha sido eliminada, y algunos dicen, ¿no es el momento de terminar con esta guerra? ¿Cómo se ve y qué es lo que se está diciendo desde el ejército? Mira, Miki, primero que nada, que esta guerra tiene que ser un disparador para la desnazificación de la franja de Gaza y del pueblo palestino en general. Hay aquí una forma de ver el mundo por parte de nuestros enemigos. Hemos escuchado a Hamas, líderes de Hamas, muchas veces decir que hay que conquistar Roma y las dos Américas, o por ejemplo el mismo Nasrallah, el ex líder de Hezbollah, que hablaba abiertamente de que qué bueno que todos los judíos estén dentro de la tierra de Israel, pues de esa manera la solución final para el pueblo judío va a ser mucho más eficiente. Casi cierro comillas, ¿no? Así dice él, este, haciendo alusión a la solución final durante la Segunda Guerra Mundial. Irán habla abiertamente que hay que borrar a Israel del mapa. Entonces, hay que entender que nosotros estamos luchando contra eh, grupos que mamaron una ideología nazista, además de su ideología islamista radical, sumamente, y la tienen sumamente allí internalizada, No, ¿verdad? no quiero interrumpirte, Entonces, pero quiero tomar esto porque me parece fundamental. Es una guerra entonces que no tiene final, porque desnazificar, como lo has dicho, es una transformación cultural. Estás hablando de, bueno, algo casi imposible. Digo, a propósito y pregunto, ¿cuál ha sido la reacción, si la han visto desde el ejército,
sobre todo en la Franja de Gaza, con la muerte de Sinwar y con, bueno, la caída de la gran cúpula de Hamás. ¿Qué pasa con los gazatíes, de los cuales se habla tanto y de los cuales se ve poco, por lo menos expresiones que digan basta, queremos algo distinto? Y ahí voy a eso, Miki. Solamente quería contextualizar con quién estamos luchando para entender que al fin y al cabo la campaña esta que tenemos de desnazificar a nuestros enemigos, básicamente es una campaña que quizás sea, eh, te diría, la principal misión de mi generación aquí en Israel. Con respecto a la guerra en términos tácticos, concretamente, nosotros todavía tenemos a 101 seres queridos dentro de la franja de Gaza y tenemos a 60.000 refugiados del sur del país. Aquí podés ver en mi tabernáculo pequeño, en la casa, en mi pequeña sucá, en mi pequeña cabaña, podés ver a todos y cada uno de los secuestrados, que la verdad es que tú sabes que esta es la fiesta de las alegrías, pero no la alegría obviamente que no es completa en la medida de que los secuestrados no estén acá en casa y obviamente todos los soldados, todos los civiles que hemos perdido desde el último año y poco. Pero eso con respecto a eso, ¿verdad? Si en este momento viene Hamas y devuelve a 101 secuestrados, yo creo que estamos muy cerca del cese de fuego en la franja de Gaza. ¿Quién Si es en este Hamas momento viene hoy, Hezbollah, Ronnie? ¿Quién es hoy Hamas? Porque bueno, de alguna manera Sinwar era el líder máximo. Hoy hay con quién hablar, hay quienes de alguna manera estén negociando algo. sí, hay referentes de Hamas todavía que están en la franja de Gaza y hablan con los cataríes y hablan con los egipcios, pero la realidad es que sigue habiendo un combate constante en la zona de Jebalia. En la zona de Jebalia tenemos un combate que es día a día, cuerpo a cuerpo. El día de antes de ayer perdimos a Hassan Daxa, uno de nuestros principales comandantes de campo aquí en Israel, coronel, jefe de la Brigada 401, justamente en la zona de Jebalia. Y siguen habiendo combates dentro de la Franja de Gaza, ¿sí? Siguen habiendo, y eso, volviendo a tu pregunta anterior, eso es un poco lo que estamos viendo, ¿verdad? Un intento de Hamas de seguir combatiendo, no está logrando sacar muchos cohetes, esporádicamente logra sacar alguno. El día 7 de octubre, hace unos 15 días, logró también lanzar algunos cohetes, pero básicamente eso es lo que es Hamas en este momento. Creo que son días decisivos aquí, ¿Qué a ver pasa qué es lo que va con a pasar. Ronnie? ¿Qué pasa con la población gazatí? ¿Qué está pasando en este momento? Sí, en términos lo que de alguna manera planteaba, ¿no? Israel durante ya todo este año ha destruido gran parte de la estructura del Hamas, ha eliminado, no sé, a la mitad o más de los integrantes, por llamarlo así, del Hamas, de los terroristas. ¿Qué pasa con una población, hablamos de cientos de miles, que ven también cómo su vida ha sido afectada por esta guerra, con una destrucción enorme? ¿Qué pasa con ellos en En relación este, a Hamas? en este, en este momento, la población, la mayoría de la población gazatí en Gaza, de la sociedad gazatí, se encuentra en la zona de Al-Mawasi, que es la zona humanitaria. Pero hay muchas personas en la zona del norte de la franja que todavía no se han retirado de allí de esa zona. Nosotros en este momento estamos enviando más y más solicitudes para que ellos se vayan de la zona de peligro, se vayan hacia otros lugares que no sean la zona de peligro, porque esa es una zona donde va a haber combate los próximos días. Por otro lado, hemos también solicitado o hemos dicho abiertamente de que todo aquel que libere a secuestrados, cualquiera de la población que tenga algún tipo de información acerca de secuestrados que en este momento están allí y los liberen, va a poder salir en paz y le vamos a asegurar, garantizar una vida, digamos, tranquila. Y Ah, todo aquel que le haga daño a nuestros secuestrados, vamos a cerrar las cuentas con él, así como lo hicimos con Sinuar, así como lo hicimos con Nasarala, con Akil, con Musen, con Muhammad Def, y con todos con Marbanisa y con todos los jefes terroristas, tanto de Hamas como de Hezbollah. sí, la pregunta más que nada tenía que ver justamente con esto, Ronnie, porque hablaste de desnazificar y uno se pregunta qué pasa con, bueno, la población en la Franja de Gaza que
incluso viviendo esta realidad de la guerra tan espantosa, no se levanta contra el Hamas, o por lo menos dice, o en este caso colabora, porque muchos deben saber, para bueno, entregar a los secuestrados, o son militantes del Hamas, o bueno, son de alguna manera también cómplices de esa realidad, para poder pensar cuando se habla de cambiar cultura. Es un gran desafío. Dos temitas más, nos quedan 2 minutitos. Uno tiene que ver con las presiones norteamericanas. Llegó nuevamente Blinken a Israel. ¿Cuánto afecta, en lo que puedas decir, las decisiones del ejército de Israel, lo que Estados Unidos diga respecto de lo que tiene que pasar en Gaza, en el Líbano o en una operación contra Irán? Mira, nosotros escuchamos a nuestros aliados, con los cuales tenemos no solamente intereses comunes, sino por sobre todo valores comunes. La ayuda, el apoyo americano es sumamente importante, pero al fin y al cabo somos un Estado soberano. Somos nosotros los que tenemos que llevar aquí a nuestra próxima generación a vivir en Israel y a las siguientes generaciones, y para eso tenemos que golpear todavía duramente a estos rivales que piensan como piensan, justamente con la intención de un día llegar a la reconciliación, a la prosperidad y a la paz de todos los pueblos de la zona. Pero el camino todavía es largo. Ronnie, los oyentes y quien habla quisieran preguntarte cuándo Ronnie Kaplan se va a poder sacar ahí la vestimenta de soldado y volver a ser un ciudadano civil, y significará que esta guerra concluya, muy larga, la guerra más larga de la historia de Israel. Mira, realmente no tengo idea. O sea, esto es algo que puede durar mucho más y quizás no hemos llegado todavía ni a la mitad de la guerra. Eh, la realidad es que nosotros tenemos que restaurar la seguridad de la ciudadanía israelí y tenemos que restaurar también la percepción de seguridad. Yo hace un rato nomás venía con unos amigos, les digo, vamos a caminar un bosque, vamos a dar una vuelta. Hoy me tomé unas horas aquí para estar en la ciudad con mis hijos. Y bueno, llegamos al bosque, estábamos allí solos, a las afueras de Jerusalén, aquí en una zona cercana. Y una de las mujeres no se sintió cómoda y dijo, miren, capaz que alguien viene acá, viene un árabe, viene alguien que nos quiere venir a disparar, viene una célula de gente. Esa todavía es la percepción de seguridad de los israelíes. Nosotros no podemos vivir así y básicamente vamos a seguir adelante hasta el momento que traigamos paz, seguridad primero para nuestro pueblo y ojalá algún día paz. Ronnie, como siempre, agradecerte por tu gentileza. Sé que te he hecho preguntas complejas que tienen grandes dilemas para el Estado de Israel, que dependen de su política, de su ejército y también fundamentalmente de sus enemigos. Gracias por estos minutos y Moadim Lesimhai, que esos que están en Tuzuká prontamente puedan regresar a sus familias que los están esperando, y a todo el Estado de Israel. Un abrazo. Un abrazo, siempre a disposición. Hasta luego, Miki. El capitán Ronnie Kaplan, vocero del ejército de Israel, usted seguramente lo escuchó con mucha atención.